Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje urgente. Le ha pedido a todos los ciudadanos estadounidenses que estén en Ucrania que abandonen inmediatamente el país. Porque lo que le espera realmente a Ucrania en las últimas horas, según la sospecha de Washington, es un verdadero infierno. Mañana es el día de la independencia ucraniana. Y mientras el mundo entero está mirando hacia otro lado, Ucrania se está preparando para lo que podría ser una tormenta de misiles que podría convertir su día de independencia en un desastre que no se olvidaría jamás. Las advertencias ya sobre posibles ataques masivos con misiles rusos han dejado a los ciudadanos al borde del pánico. La misma embajada, repito, de los Estados Unidos en estos momentos está insistiendo a todos sus ciudadanos que evacúen inmediatamente Kiev, Ucrania en general. Hay planes para más de, fíjense, 486 eventos en todo el país. Pero ¿qué tan real es esta amenaza? ¿Qué tanto están dispuestos a arriesgar en Kiev antes de que la situación se les salga totalmente de las manos? ¿Es una dictadura? El aeropuerto de Le Bourget, normalmente una puerta de entrada para la élite internacional, se había transformado en un escenario de tensión. Un avión privado acababa de aterrizar. Desde la ventana de la cabina, Pavel Durov, el enigmático cofundador de Telegram, observaba cómo su jet privado se deslizaba lentamente hacia la pista, ajeno al destino que le aguardaba. Había viajado desde Azerbaiyán, un país que se había convertido en su refugio temporal, un lugar donde las sombras de sus perseguidores parecían menos densas. Pero esta vez, al descender del avión, no encontraría la habitual cortesía de los agentes aeroportuarios. «Usted está detenido», le dijeron. ¿Qué hay detrás de la detención de Durov y cómo ha reaccionado el mundo ante lo que para muchos es un acto de persecución occidental? Por la Oficina de Menores de la Dirección Nacional de Investigación Criminal francesa, había sido ejecutada con precisión militar. Las acusaciones eran graves: complicidad en tráfico de narcóticos, delitos contra menores, fraude. Y aún más, la lista se extendía a posibles cargos de terrorismo. En la mente de cualquier observador, la imagen de Durov, un hombre que había creado una plataforma para la libertad de expresión, estaba siendo transformada en la de un criminal internacional. Pero, ¿era esto una simple ejecución de la justicia o había algo más profundo en el juego? Desde Rusia, las reacciones no se hicieron esperar. María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, no ocultó su desdén por lo que calificó como un acto de persecución flagrante. Con la habitual precisión de sus palabras, Zakharova señaló la ironía que se cernía sobre la situación. No era la primera vez que Occidente había mostrado su doble moral, y el caso de Durov solo servía para subrayar lo que muchos en Moscú ya sabían. Otra vez Washington le da una estocada al mandatario argentino Javier Milei. Y es que han decidido tomar las reservas de los dólares que tiene Buenos Aires depositados en una cuenta del Banco Central de la Reserva Federal, sobre todo por la deuda contraída con Estados Unidos por más de 23 años. Resulta que el imperialismo del norte tomó la decisión de embargar los activos. Incluso autorizó a los tenedores de bonos que quedaron en default a recuperar el monto congelado de 187 millones de dólares. Con esta nueva victoria de la economía estadounidense, Milei ve truncados sus planes de avanzar en la recesión económica que tiene su país. Al mismo tiempo, no podrá avanzar en la búsqueda de dólares contraída con el FMI de 44 millones de dólares y que ha sumido al país en un default inimaginable. Argentina se cae desde 2017, cuando Mauricio Macri volvió a darle entrada al organismo financiero internacional. De igual modo, ahora las complicaciones para el autoritario Milei son mayores. Resulta que la jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, confirmó. El dictamen en primera instancia de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de esta ciudad, queda habilitado. Y explicó que los acreedores de la Argentina tienen todo el derecho para cobrar los bonos del Tesoro de Estados Unidos que el país sudamericano tenía en su poder. En ese sentido, Estados Unidos aumentó sus exigencias a Milei y le dio un plazo corto para que responda a las demandas de la Corte.
Muchas veces te dijimos que Carlos Melconian iba a ser el ministro de Economía de Mauricio Macri si este llegaba a ser presidente. Te contamos quién es Carlos Melconian, la mano derecha de Domingo Cavallo durante todos los 90. Juntos crearon la consultora de Carlos Melconian. Él trabajaba y lo asesoraba a Domingo Cavallo. Bueno, lo que salió en el destapeweb.com, firmado por el periodista Ezequiel Orlando, fíjate, dice, un emisario de Macri negoció en secreto con los fondos buitres. Carlos Melconian se reunió con Paul Singer en Nueva York en varias ocasiones. Ya acordó pagarles a cambio de que los buitres traigan dólares al país. A ver, lo que dice Ezequiel Orlando, esta nota, un muy prestigioso periodista, ¿sí? Ha trabajado en ámbito financiero, un tipo descollante que tiene unas fuentes excelentes, es que Carlos Melconian acordó con Paul Singer, con el fondo NML, que le va a pagar todo el reclamo que hay en el juzgado del juez Griesa sin quita. ¿Me escuchaste? Kicillof ya tiene arreglado una quita del 20%, los candidatos dicen que cerrarían con una quita entre el 30 y el 40%. Carlos Melconian, después de reunirse varias veces, acordó, obviamente consultando con Mauricio Macri, pagarle sin ninguna quita. A cambio, los fondos buitres le prometieron que lo recomendarían para que vengan inversiones a la Argentina. Te toman por boludo, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están? Este es el programa de Rolando Ograña. En este momento no está con nosotros, pero nosotros vamos a avanzar con todo el equipo de todos los domingos durante el programa a contarte lo que está pasando en la Argentina. Queríamos arrancar con la palabra que venimos escuchando durante toda la última semana, una palabra fuerte: degenerados. Degenerados es la palabra que está impulsando en las redes sociales el equipo de trolls de Javier Milei. El propio Javier Milei llamando degenerados fiscales a sus aliados en una suerte de fuego amigo que reapareció durante esta semana mientras no salíamos del asombro por los nuevos videos que aparecían de Fabiola Yáñez. Ahora se escuchaba, también empezaba a eclosionar la alianza que tiene Javier Milei en el Congreso de la Nación. Primero en diputados, en donde no se le fue votado el decreto para los 100.000 millones de pesos para gastos reservados que ya se hicieron, que esperaban tener cobertura de secreto y que finalmente no lo van a tener y se convirtió en uno de los ejes de la polémica. Después llegaría el turno en el Senado, cuando los escasos 8 senadores no pudieron hacer frente a la gran mayoría que pidió y votó un ajuste para jubilados que por lo menos se acerque a la inflación. Frente a esto, el gobierno de Javier Milei estalló. El propio Javier Milei volvió a llamar degenerados fiscales a sus aliados, mientras llamativamente el propio expresidente de la Nación, que había llamado a sus diputados a votar en contra de la ley que favorecía los gastos reservados y también en función de la situación en el Senado respecto a las jubilaciones, salió a decir que en ese aspecto estaba de acuerdo con Javier Milei. ¿Qué pasó ahí? Vamos a preguntárselo a Nacho Fidanza. Milei se había dado por vencedor para siempre porque con 100.000 millones de pesos para la CIDE había logrado que Fabiola denunciara a Alberto con capturas de pantalla de un celular que curiosamente se perdió. Bueno, pero pocas horas después se comió 3 derrotas consecutivas en el Congreso. Un poco como para contradecir a los que decimos que quienes votaron a Milei no tienen nada para comer. Se comieron 3 derrotas en menos de 24 horas. Es cierto, no alcanza para los 3 platos por día, pero sí para 3 derrotas diarias. Te cubren el 100% del requerimiento diario de fracasos. Una derrota puede ser un plato amargo, pero hay que verle el lado positivo. Sigue siendo mejor plato que comer los fideos vencidos de Corona todo. Hasta anoche se especulaba con que el veto de Milei podría enfrentarse a una resistencia significativa en el Congreso, que tiene la capacidad de revertirlo si alcanza nuevamente la mayoría calificada de 2/3 en ambas cámaras. Pero esta mañana Mauricio Macri salió a respaldar el veto de Milei
en una jugada que podría considerarse de ajedrez si el ajedrez tuviera sicarios en lugar de peones. El respaldo de Macri al veto de Milei después de que sus propios senadores votaran a favor del aumento jubilatorio es un movimiento de poder digno de una hegemonía mafiosa. Primero, Macri envía a sus senadores a votar a favor del aumento para presionar al gobierno y luego de conseguir la suya, respalda el veto como un giro de trama en una película de suspenso. La película es El Padrino. Hannah Arendt hablaría aquí de la banalidad del mal, pero en el caso de Macri es la banalidad de la extorsión. Macri es un ejemplo perfecto de cómo la política se convierte en un juego de poder donde los principios tienen menos lugar que el periodismo independiente en la programación de La Nación Más. Macri moviliza a sus senadores para dar un golpe al gobierno y luego apoya el veto a ese golpe para mostrar que todavía controla los hilos del poder. Il capo di tutti salami lo hizo de nuevo. Le dijo a Milei: sí, tenés razón, el mercado es todo lo libre que quieras, pero lo controlo yo. Crear el caos para vender la calma. Esa es la esencia de la mafia. Es lo que hizo la Cosa Nostra en Sicilia a finales del siglo XIX, lo que hizo Al Capone durante la época de la ley seca, lo que hizo la mafia en la Italia de posguerra y lo que hicieron los Gambino y los Genovese en la Nueva York de 1970. La Pax Mafiosa, que en Argentina se llama PRO. Es lo que hizo siempre la familia Macri en Calabria, porque recordemos que Mauricio Macri forma parte de la mafia calabresa. Un soldado ruso decidió demostrar que a veces lo que realmente cuenta es la pura y simple audacia. Mientras un dron ucraniano lo acechaba, casi como un depredador jugando con su presa, él no corrió ni se escondió. En un acto de coraje que rozó lo insólito, el combatiente ruso no solo desafió el aparato, sino que lo derribó de un certero golpe, con la cabeza. La escena, grabada y difundida por el corresponsal de guerra Alexander Kots, no es menos que asombrosa. Un dron ucraniano diseñado para el acecho y la destrucción fue derribado de la manera más improbable, con un simple pero contundente golpe de cabeza. Las imágenes difundidas en la plataforma Telegram muestran al militar ruso detectando al dron enemigo que lo seguía con la intención clara de eliminarlo. El dron, un vehículo aéreo no tripulado, Bant, no era un enemigo común. Equipado con tecnología de vanguardia y diseñado para ataques precisos, este dron FPV había sido lanzado con un propósito letal. Y bueno, nada, me han mandado foto de mi casa cuando estaba en Chaco. Me han mandado fotos del jardín de mi hija cuando estaba en Chaco. E igual seguimos. Esta vez, en Corrientes, no fue tan agresivo, pero bueno, hubo otro modus operandi de quererte callar, ¿sí? Hubo llamadas, hubo audios, hubo autos estacionados, hubo camionetas raras que nos han pasado así, estando en vivo. Y igual uno lo muestra, o sea, la gente con la que uno se mete, ya sabemos que son poderosos y que no tienen problema de que vos después te caíste en la bañera y te suicidaste, ¿sí? O sea, no tienen drama. No tienen drama de mandarte una foto de tu hija entrando al jardín. No tienen drama.